Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Colosenses capítulo 4. Consejos a amos y exhortación a la oración. Colosenses 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en los cielos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Pablo llama a los dueños de esclavos o empleadores a actuar con justicia y equidad. Efesios 6:9, dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. La fe no solo transforma al siervo, también al amo. La autoridad debe ejercerse con temor de Dios. Lo justo y recto incluye salario digno, trato respetuoso y cuidado humano. Dios pide coherencia entre fe y liderazgo. El cristiano en poder no abusa. Sabiendo que vosotros también tenéis un amo en los cielos. Esta advertencia recuerda que todos rendiremos cuentas al Señor Supremo. Romanos 14:12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El amo en la tierra también es siervo delante de Dios. Nadie está fuera del juicio divino. Esta conciencia frena el abuso y promueve la misericordia. El cielo observa lo que la tierra olvida. Todo cristiano tiene un amo justo que no tolera opresión. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. La oración no es un evento ocasional, sino una disciplina constante. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Perseverar es no desmayar, aun cuando no se ven respuestas inmediatas. El creyente que ora sostiene su alma en Dios. Orar es declarar dependencia, renovar fuerzas y mantener comunión. La oración persistente agrada al Padre. Perseverar demuestra fe activa. Velando en ella. Velar implica estar despiertos, atentos y enfocados espiritualmente. Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración no debe ser mecánica ni adormecida. El creyente debe orar con el corazón encendido, discerniendo tiempos y necesidades. Velar es rechazar la pereza espiritual. El enemigo ataca cuando se baja la guardia. La oración vigilante protege. Con acción de gracias. La gratitud debe acompañar cada súplica. Filipenses 4:6, con acción de gracias sean conocidas vuestras peticiones. Agradecer abre el corazón a la paz de Dios. No se trata solo de pedir, sino de reconocer lo recibido. La gratitud transforma la perspectiva. Da gozo mientras se espera. El que ora agradecido confía en la fidelidad divina. La oración sin gratitud es incompleta. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo, aún preso, pide ser sostenido por la intercesión de los santos. 2 Tesalonicenses 3:1, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra. El líder espiritual también necesita oración. El ministerio no es individual. La obra de Dios se impulsa en comunidad. El éxito espiritual depende también del respaldo en oración. El apóstol se humilla pidiendo apoyo. El cuerpo de Cristo se fortalece mutuamente. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. El Evangelio avanza cuando Dios abre oportunidades. 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pablo no pide libertad personal, sino efectividad para la misión. Las puertas pueden ser corazones, ciudades, naciones o circunstancias. Solo Dios puede abrirlas. Sin su intervención, no hay fruto. La oración prepara el terreno. El Evangelio necesita espacio divinamente concedido. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. El misterio se refiere al plan redentor de Dios revelado en Cristo. Efesios 3:4,
el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer. Es un mensaje oculto en el pasado, ahora revelado plenamente en el Evangelio. Su proclamación es el centro de la misión apostólica. El mundo necesita conocer a Cristo. El mensaje debe llegar con claridad y poder. Por el cual también estoy preso. Pablo recuerda que está encarcelado a causa de su fidelidad al Evangelio. Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas. No se queja, sino que honra su sufrimiento como parte de su llamado. Su prisión no detiene la palabra. El Evangelio vale más que la libertad. Pablo predica desde la cárcel y pide oración desde allí. Su ejemplo inspira perseverancia. Colosenses 4:4. Para que lo manifieste como debo hablar. Para que lo manifieste. Pablo desea revelar claramente el Evangelio, no esconderlo tras palabras confusas. Efesios 6:19, para que abra mi boca con denuedo, para dar a conocer el misterio del Evangelio. El mensaje debe ser expuesto con valentía, sencillez y poder. No se trata de impresionar, sino de iluminar. El Evangelio es luz, y debe ser mostrado. Manifestar es sacar a la luz lo eterno. Pablo anhela claridad espiritual. ¿Cómo debo hablar? No basta con hablar, hay que hablar bien, conforme a la voluntad de Dios. 1 Corintios 2:4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. El apóstol pide sabiduría para hablar con precisión, verdad y gracia. La forma en que se comunica el Evangelio importa. Cada palabra debe honrar a Cristo. El predicador es responsable de cómo transmite el mensaje. Se requiere oración, dependencia y temor de Dios. Exhortación a la sabiduría en el trato con los de afuera. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. Pablo llama a vivir con discernimiento frente a los no creyentes. Mateo 10:16, sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nuestra conducta puede atraer o alejar del Evangelio. La sabiduría se manifiesta en integridad, respeto y amor. Los de afuera observan a los de adentro. El testimonio abre puertas al Evangelio. Cada acto cuenta. El creyente debe ser luz, no tropiezo. Redimiendo el tiempo. Significa aprovechar cada oportunidad para glorificar a Dios. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es un recurso limitado y valioso. No podemos desperdiciar momentos que pueden impactar eternamente. Redimir es rescatar lo que el pecado quiere robar. La urgencia del reino nos impulsa a actuar. Dios da momentos estratégicos que debemos discernir. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Pablo enseña que el hablar del creyente debe reflejar el carácter de Cristo. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hablar con gracia es hacerlo con amabilidad, sabiduría y respeto. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice. La gracia edifica, consuela y orienta. Una boca llena de gracia testifica de un corazón lleno del Espíritu. El lenguaje redimido es evidencia de una vida transformada. Sazonada con sal. La sal preserva, purifica y da sabor, así debe ser el lenguaje cristiano. Marcos 9:50, tened sal en vosotros mismos. Las palabras del creyente deben conservar la verdad y evitar la corrupción. No deben ser insípidas ni hirientes, sino llenas de sentido y virtud. La sal también representa sabiduría. Hablar con sal es evitar la mediocridad espiritual. Las palabras sabias impactan más que muchas explicaciones. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada persona es diferente y necesita una palabra apropiada. 1 Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia. Saber responder implica discernimiento, sensibilidad y preparación.
No todas las respuestas se dan igual. El creyente no debe improvisar, sino hablar con prudencia y dirección. El Espíritu Santo guía en cada conversación. La palabra correcta en el momento correcto abre corazones. Informe de los colaboradores de Pablo y sus saludos. Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Pablo delega en Tíquico la tarea de informar sobre su situación personal. Esto muestra la confianza de Pablo en sus colaboradores fieles. Efesios 6:21 también dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Tíquico os lo hará saber. El verbo hará saber implica un informe detallado, no superficial. Tíquico no solo llevaría noticias, sino también ánimo espiritual. Esta práctica fortalecía los lazos entre las iglesias. Amado hermano y fiel ministro. Pablo no solo valora la labor de Tíquico, también su carácter. Proverbios 26, muchos proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ser amado refleja su trato, ser fiel refleja su constancia. No era solo útil, era leal. Un ministro fiel no solo trabaja, sino que permanece. El ministerio exige amor genuino y fidelidad sostenida. Pablo honra a sus colaboradores. Y consiervo en el Señor. Pablo se identifica con Tíquico como siervo, no como superior. Filemón 1:1, Pablo, a Filemón, el amado y colaborador nuestro. El servicio cristiano no establece jerarquías humanas, sino cooperación espiritual. Consiervo refleja unidad en la misión y humildad en el corazón. Ambos trabajaban bajo el mismo Señor. La verdadera grandeza en el reino es servir juntos. Pablo no era solitario, valoraba el trabajo en equipo. Colosenses 4:8. El cual os he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones. El cual os he enviado a vosotros para esto mismo. Pablo reafirma que el envío de Tíquico es intencional y pastoral. Filipenses 2:19, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vosotros. No era un simple mensajero, sino un representante del corazón del apóstol. Su misión era informar y edificar. Pablo entendía la importancia del contacto personal. El envío era una expresión de cuidado. El liderazgo se muestra en gestos concretos. Para que conozca lo que a vosotros se refiere. Pablo deseaba saber cómo estaban los creyentes en Colosas. 3 Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. La preocupación apostólica era espiritual y emocional. No era indiferente al estado de la iglesia. Conocer el estado del rebaño es deber de todo líder. Esta cercanía fortalece el vínculo en Cristo. Pablo quería recibir buenas noticias. Y conforte vuestros corazones. El propósito final era consolar, animar y fortalecer la fe de los colosenses. 1 Tesalonicenses 3:2, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Las visitas pastorales llevan esperanza y estabilidad. El consuelo cristiano no es solo emocional, sino espiritual y doctrinal. A través de Tíquico, Pablo transmitía aliento del cielo. El consuelo fortalece los corazones cansados. Toda iglesia necesita palabras que edifiquen. Colosenses 4:9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Con Onésimo, amado y fiel hermano. Onésimo, quien antes fue esclavo fugitivo, ahora es reconocido como hermano fiel. Filemón 1:10-16 relata su transformación. El Evangelio redime y dignifica al más vil. Pablo no lo presenta como ex esclavo, sino como miembro valioso del cuerpo. Es amado porque ha sido restaurado, fiel porque ha demostrado lealtad. Esta mención honra su nueva identidad en Cristo. El Evangelio borra etiquetas del pasado. ¿Qué es uno de vosotros?
Pablo destaca que Onésimo era originario de Colosas, lo cual refuerza la aceptación entre los creyentes. Romanos 12:5, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta frase rompe cualquier barrera social o prejuicio. Es una invitación a recibirlo como parte de la familia espiritual. Pablo enseña restauración práctica, no solo teórica. Onésimo volvió como hermano, no como esclavo. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Tanto Tíquico como Onésimo eran portadores de noticias confiables sobre Pablo. La transparencia fortalece la unidad en la iglesia. Hechos 14:27, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Informar es también edificar. Las noticias del avance del Evangelio alientan la oración y el compromiso. Pablo confiaba en hombres íntegros para representar su obra. La fidelidad da credibilidad al mensaje. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco fue un fiel colaborador de Pablo en tiempos de persecución. Hechos 19:29 Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Lo menciona durante el alboroto en Efeso. Su lealtad lo llevó incluso a compartir el encarcelamiento. Ser compañero de prisiones refleja profunda comunión en la prueba. Pablo no estaba solo, Dios le rodeó de siervos fieles. Su saludo muestra afecto y vínculo espiritual. La prisión no destruyó la fraternidad. Y Marcos el sobrino de Bernabé. Marcos, también llamado Juan Marcos, tuvo un pasado de deserción, pero fue restaurado. Hechos 13:13 y 2 Timoteo 4:11 muestran su crecimiento. Pablo lo menciona ahora con respeto, confirmando su rehabilitación ministerial. Su parentesco con Bernabé muestra las conexiones familiares dentro del liderazgo. El Evangelio restaura a los caídos. Marcos fue útil después del tropiezo. La gracia restaura y capacita. Acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. La iglesia había sido instruida previamente sobre cómo recibir a Marcos. Esta recomendación muestra apoyo apostólico. Filemón 1:17, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo respalda públicamente su ministerio. Recibirlo es reconocer la obra de Dios en él. Toda iglesia debe ser lugar de restauración. Los ministros restaurados también edifican. Colosenses 4:11. Y Jesús, el que se llama justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Y Jesús, el que se llama justo. Este colaborador, poco conocido, portaba el mismo nombre que el Salvador, pero usaba el sobrenombre justo. Hechos 1:23 menciona a otro con ese título. Aunque no famoso, su mención refleja valor y fidelidad. Dios usa siervos silenciosos. No todos los obreros son visibles, pero todos son valiosos. El reino necesita justos que sirvan sin buscar protagonismo. Su nombre refleja carácter. Que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Pablo aclara que estos colaboradores eran judíos creyentes, y pocos en ese grupo se unieron a su misión. Gálatas 2:9 revela que muchos judíos se resistían al ministerio entre gentiles. Estos tres, Aristarco, Marcos y Justo, rompieron barreras culturales. Sirvieron con Pablo en la expansión del reino. Ayudar en el reino implica sacrificio, unidad y visión. La fidelidad destaca entre la escasez. Y han sido para mí un consuelo. Pablo no solo valora el trabajo, sino el consuelo que estos hermanos le ofrecieron. 2 Corintios 7:6, Dios nos consoló con la venida de Tito. El consuelo puede venir en forma de presencia, apoyo y lealtad. En medio de la prisión y oposición, estos hombres fortalecieron su alma. El ministerio no es solo labor, es compañerismo. Dios consuela a través de personas fieles. Colosenses 4:12.
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Pablo presenta a Epafras como miembro de la misma comunidad colosense. Colosenses 1:7 también lo identifica como quien les enseñó el Evangelio. Como lo habéis aprendido de Epafras. Su procedencia refuerza el amor y compromiso hacia los suyos. Era un líder que no se desligaba de su pueblo, aunque estuviera lejos. Ser uno de vosotros establece cercanía espiritual y afectiva. El ministerio genuino no olvida sus raíces. Epafras es ejemplo de fidelidad local. Siervo de Cristo. No busca reconocimiento humano, sino que se presenta como esclavo voluntario del Señor. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. El título más alto en el reino es siervo. Implica obediencia, humildad y entrega total. No trabaja por sí mismo, sino por su Señor. Su identidad está definida por a quien sirve. Ser siervo de Cristo es honra y responsabilidad. Epafras es fiel y sometido. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Su amor se demuestra en la constancia y fervor de su intercesión. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. No ora ocasionalmente, sino siempre, y no superficialmente, sino con intensidad. Intercede con pasión por el crecimiento espiritual de su iglesia. La oración es parte esencial del pastoreo. Epafras no los olvida en la distancia. Su oración es trabajo invisible, pero poderoso. ¿Para qué estéis firmes? La estabilidad espiritual es su primera meta. 1 Corintios 15:58, estad firmes y constantes. La firmeza implica no dejarse mover por falsas doctrinas o pruebas. Es fruto de la verdad y de la comunión con Dios. Un creyente firme resiste la tentación, las dudas y la presión. Epafras desea una iglesia inquebrantable. Su oración busca raíces profundas. Solo la palabra produce firmeza. Perfectos y completos. Pablo une estos dos términos para hablar de madurez espiritual. Mateo 5:48, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No significa sin pecado, sino maduros, íntegros, desarrollados. Completos en su carácter, doctrina y práctica. Esta madurez es el objetivo de todo ministerio. Epafras no ora por bienestar material, sino por crecimiento interior. La perfección es meta constante en Cristo. En todo lo que Dios quiere. El centro de su oración no es la voluntad humana, sino la voluntad divina. Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Él no pide lo que desea, sino lo que Dios desea para ellos. La oración madura busca alineación con el cielo. No se enfoca en comodidad, sino en obediencia. El propósito es que los creyentes cumplan su propósito eterno. Dios quiere transformación, no solo protección. Colosenses 4:13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Pablo respalda a Epafras como un pastor celoso y comprometido. 2 Corintios 11:28, la preocupación por todas las iglesias. Gran solicitud expresa su preocupación profunda y activa. No era indiferente al estado espiritual de su congregación. Su carga lo impulsaba a orar, enseñar y perseverar. Pablo no duda en elogiar su dedicación. El verdadero líder ama, cuida y vela con pasión. Epafras era de los que dan la vida por las ovejas. Y por los que están en la Odisea. Su ministerio no se limitaba a una sola iglesia, sino que alcanzaba también a otras comunidades vecinas. Apocalipsis 3:14 menciona a la iglesia en la Odisea, parte del circuito de Asia Menor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Epafras sentía responsabilidad por los creyentes en la región. Su intercesión era amplia. Un corazón pastoral no tiene fronteras.
Su amor abarcaba a todos los que conocían a Cristo. Su carga era regional, no local. Y los que están en Hierápolis. Pablo expresa también su interés mostrando su amor pastoral a comunidades vecinas. Aunque Hierápolis no es muy mencionada, su inclusión refleja el alcance del Evangelio. Filemón 1:23 dice, te saludan Epafras y Marcos, mostrando la conexión entre los obreros. Así, Pablo revela su carga espiritual más allá de Colosas y la Odisea. Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Os saluda Lucas, el médico amado. Lucas, autor del Evangelio y de Hechos, era compañero fiel de Pablo y médico de profesión. 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Pablo lo llama amado, lo que revela un profundo vínculo afectivo y espiritual. Su profesión no lo excluyó del ministerio, sino que lo complementó. Sirvió con sabiduría y cuidado pastoral. La iglesia necesita creyentes preparados y consagrados. Lucas es ejemplo de vocación redimida para el reino. Y Demás. Demás era parte del equipo de Pablo en ese momento, aunque más tarde se apartaría. 2 Timoteo 4:10, Demás me ha desamparado, amando este mundo. Aquí aún se le menciona sin reproche. Su caída posterior recuerda que no basta con comenzar bien, hay que perseverar. La mención sobria muestra prudencia. El liderazgo espiritual observa sin prejuicio, pero también sin ingenuidad. La fidelidad debe mantenerse hasta el fin. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Pablo extiende su afecto a la iglesia vecina, promoviendo unidad entre congregaciones. 1 Tesalonicenses 5:26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El saludo apostólico no es mera cortesía, es expresión de comunión. El amor cristiano no tiene fronteras locales. La Odisea, aunque más tarde sería reprendida, Apocalipsis 3:15, aún era reconocida como parte del cuerpo. Pablo honra su existencia y les envía bendición. Y a Ninfas. Ninfas es un creyente destacado que ofrecía su casa para reuniones de la iglesia. Algunos manuscritos griegos tienen ninfa, nombre femenino. Sea hombre o mujer, esta persona usó su hogar para el servicio del reino. Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa. Abrir el hogar era señal de entrega y hospitalidad cristiana. La iglesia primitiva floreció en hogares comprometidos. Ninfas era columna de su comunidad. Y a la iglesia que está en su casa. Esta frase indica que la comunidad cristiana local se reunía allí con regularidad. Hechos 2:46, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Antes de los templos, la iglesia era familiar, íntima y viva. El hogar se convertía en santuario. Las casas eran centros de discipulado, adoración y comunión. Dios habita donde su pueblo se congrega. La iglesia doméstica era vital en la expansión del Evangelio. Colosenses 4:16. Y cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Y cuando esta carta haya sido leída entre vosotros. Pablo da por sentado que sus cartas deben ser leídas públicamente en la congregación. 1 Tesalonicenses 5:27, os conjuro, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La lectura pública de la Escritura era parte esencial del culto cristiano. La palabra no era privada, sino para edificación colectiva. Escuchar juntos fortalecía la unidad doctrinal. Dios habla al cuerpo mediante su palabra viva. La iglesia debe valorar la lectura. Haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. La carta a Colosas debía ser compartida con la iglesia vecina. Esto demuestra la universalidad del mensaje apostólico. Efesios 3:4-5 muestra que los misterios de Cristo fueron revelados para todos los santos misterio, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
La Iglesia no guarda la verdad, la reparte. Pablo fomenta la circulación de las Escrituras. La edificación mutua requiere comunión doctrinal. La verdad es patrimonio de todo el cuerpo de Cristo. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Aunque la carta a la Odisea no se conserva con ese título, algunos estudiosos creen que podría ser la epístola a los Efesios. Efesios 1:1 no menciona destinatarios específicos, lo que apoya esta teoría. Pablo, apóstol, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Lo importante es el intercambio de enseñanza. Ninguna iglesia lo sabe todo, todas necesitan aprender. Compartir las cartas fortalecía la enseñanza y evitaba el error. La revelación apostólica es para todos. Colosenses 4:17. Y decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y decida Arquipo. Pablo encarga un mensaje directo y público a un colaborador llamado Arquipo. Filemón 1:2 también lo menciona. Y a Arquipo nuestro compañero de milicia. El hecho de que se incluya su nombre en una carta leída ante todos implica importancia, pero también urgencia. No es una corrección severa, sino un recordatorio pastoral. El liderazgo cristiano no es invisible and irresponsible. Dios llama y confirma, pero también recuerda. El llamado debe mantenerse vivo. Mira que cumplas el ministerio. El ministerio no es un título, es una tarea que requiere vigilancia y fidelidad. 2 Timoteo 4:5, cumple tu ministerio. Mira implica prestar atención, enfocarse, no descuidarse. El servicio a Dios puede desanimarse o estancarse si no se renueva el compromiso. Pablo anima a terminar bien lo que se ha comenzado. Dios da dones, pero espera fruto. Cumplir el ministerio es obedecer hasta el final. Que recibiste en el Señor. El ministerio no es autoimpuesto ni dado por hombres, es recibido por llamado divino. Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Esto da peso y responsabilidad al encargo. No es un favor, es una comisión sagrada. Arquipo debía recordar de dónde vino su tarea. El servicio se rinde ante el Señor, no ante hombres. El origen del ministerio define su valor. Bendición final de Pablo. Colosenses 4:18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Esta expresión indica que Pablo escribió de su puño y letra la despedida de la carta, como señal de autenticidad. 2 Tesalonicenses 3:17, la salutación es de mi propia mano. Aunque dictaba la mayor parte, firmaba personalmente como muestra de afecto y legitimidad. Este gesto conectaba directamente con los lectores. La fe cristiana es profundamente personal. Pablo no era un escriba frío, sino un padre espiritual. Acordaos de mis prisiones. Pablo no pedía lástima, sino intercesión y compromiso. Hebreos 13:3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos. Recordar sus prisiones era recordar por qué estaba allí, por amor a Cristo y al Evangelio. Su sufrimiento debía motivar a los creyentes a permanecer firmes. Las cadenas no lo detenían, lo confirmaban. El apóstol quería que su dolor no fuera olvidado, sino redimido con fruto. La gracia sea con vosotros. Con esta bendición apostólica, Pablo invoca la provisión continua de Dios sobre la Iglesia. Romanos 16:20, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia es más que un saludo, es el poder sustentador del creyente. No podemos vivir ni servir sin ella. Pablo termina como comenzó, con gracia. Ella nos salva, nos sostiene y nos perfecciona. Su deseo es que la gracia acompañe a cada lector. Amén. El amén final afirma la verdad y la esperanza de todo lo escrito. Apocalipsis 22:20, amén, sí, ven, Señor Jesús. No es una fórmula, sino una declaración de certeza.
Lo que Pablo ha enseñado es digno de confianza y obediencia. El amén es el eco del corazón creyente que responde a la palabra. Así concluye esta carta rica en doctrina, exhortación y comunión. Que la gracia nos mantenga firmes hasta el fin.